la altura máxima de llenado, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima de llenado para que esta estructura esté en equilibrio estático? Para que esté en equilibrio y sea estable, ¿ya? Talud de aguas arriba N y talud de aguas abajo M. Y datos y con toda la geometría también. Hay que determinar la altura máxima H. En otras palabras, la altura de la presa. ¿Cuál es la altura de la presa? Para que la compresión en la cimentación en la base de la presa no supere los 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se supone que tiene una roca que no es buena, que la máxima capacidad portante es 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Por eso, la altura de la presa no puede ser mucho mayor porque el peso sería mayor que esa carga de 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la fundación no resistiría. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que debe tener esta presa para que sea soportada por esa cimentación? Esa es la pregunta. Y la otra es calcular el valor de X, donde el talud varía de la vertical, a fin de que tenga estabilidad al deslizamiento, ¿no? En condiciones normales. Aquí está la data, la cohesión, el ángulo teta, el peso específico del, del concreto, 2.4 toneladas por metro cúbico, el tangente phi, ángulo de fricción, 2 kilogramos, no, 0.8. El talud de aguas arriba H vale 100 metros, el nivel de agua abajo, el tirante vale 10 metros. Y aquí está toda la geometría de la presa. Hay que hacer que sea estable el deslizamiento. Y 4, el examen fue que presenten todo su avance en su proyecto BIM. Este es el modelo del examen que ustedes tienen que dar la siguiente semana, de forma presencial, siempre y cuando la universidad abra, ¿no? Si no abre, el examen será pues virtual, ¿no? Obviamente, de acuerdo a su código, se le dan los datos. Para todos no va a ser el dato igual, cada uno va a tener su propio dato. Y podrán hacer un examen virtual de esa manera. ¿Alguna pregunta con el examen que va a venir? Espera, voy a traer mi micrófono, que no lo tengo. Ahora sí a la pregunta.
¿Aló, se me escucha? Sí, pero yo quiero con... A ver, cuando le pongo esto no funciona. A ver. ¿Aló, se me escucha? Ah, ya. ¿Cuál era la pregunta específica, por favor? Son problemas similares a esto, ¿ya? Todos son problemas extraídos de los expedientes técnicos que les he dado, ¿ya? Por eso tienen que revisar eso. El examen es con libro abierto. Yo le conformo un problema en la cual van a resolver igual, tal cual, con la metodología contenida en los expedientes. ¿Ya? Entonces, si ustedes pues leen bien el documento, lo entienden, practican, yo creo que van a poder resolver todo el problema, ¿no? No van a tener dificultad. Ya, ya, ya. En el libro, mire, aquí está.
Ve mi pantalla, ¿no? Ya. Y en mi pantalla van a ver que, por ejemplo, el informe Quisco, hay cálculos detallados. Por ejemplo, para resolver ese problema, aquí está toda la teoría. Aquí está. Cómo se regula el ancho de base de la presa y dimensiones geométricas. Aquí está todo. Yo de aquí saqué el problema. Y acá hay un problema resuelto para el caso práctico de la presa de Quisco, con sus dimensiones. Acá están sus datos. Acá están las fórmulas de las fuerzas actuantes, de la supresión, ¿no? De la fuerza de Arquímedes, PWA, el peso, cuál es el valor de la fuerza P que actúa acá, su excentricidad con respecto al eje. Ya, aquí está la fórmula que se calcula en función de los datos geométricos de la presa. Y los aplico acá sustituyendo valores específicos, que es lo mismo que tienen que hacer para resolver un problema. Una vez que tienen todos estos datos, las fuerzas, ¿no? Proceden a hacer la estabilidad del deslizamiento, que es igual al factor de fricción de la cimentación con respecto a la cimentación con la base de concreto de la presa. N, la fuerza normal, que es el peso, y otra fuerza más, tanto en la vertical sobre la cimentación. La cohesión por una fuerza, y acá sobre T, que es la suma de las proyecciones de todas las fuerzas en la dirección de la superficie de deslizamiento. Y aquí está, pues, cómo se calcula N, cómo se calcula F, cómo se calcula el coeficiente de deslizamiento, 2,52. Pasó. El mínimo es 1,2. Esfuerzo mínimos, resistencia a materiales, ¿se acuerdan? Condición llena y condición al final de la construcción. Aquí están los cálculos. O sea que lo que tienen que hacer ustedes es practicar. No se les ocurra resolver, esperar recién el problema y comienzan a seguir la secuencia de cálculo, recién comienzan a practicar o estudiar en pleno examen, no le va a alcanzar tiempo. No le va a alcanzar tiempo. Aquí están todos los cálculos detallados. Ya. Y a este Cadán, de repente yo pongo un resultado y yo le digo qué significa, cuál es el procedimiento del Cadán. Bueno, tienen que entenderlo, ¿no? Cuando lleve un curso de diseño y construcción de presas, obviamente se les da el programa y ustedes tienen que hacer modelaje, pues, ¿no? Ya el examen demora 3 horas o 4 horas. Es cuando llevan el curso de diseño y construcción de presas. No es el tema ahora. Pero acá está también el cálculo del aliviadero escalonado. Ya está. Con toda la metodología detallada y el cálculo aplicado aquí en la presa de Quisco.
Esta secuencia la puedes hacer en una hoja de cálculo, tenerla ahí lista, que ahorra en el tiempo. ¿Cómo hacía yo? No me permiten, cuando estudiaba maestría, así, no me permitían laptop, ¿ya? Pero sí existían las calculadoras, ahora las calculadoras, las PB1000, la FX Casio, ¿no? Tú puedes programar ahí. Esos cálculos ya lo puedes tener programado dentro de tu calculadora. Solamente meten los datos y te sale el resultado. O sea, ustedes pueden preparar ya para cada caso, para el ligadero, para la presa, pueden tener ya la hoja de cálculo lista en su en su computadora programable. Ahora veo que hay unas computadoras programables para ingeniería, pues que hacen maravillas. Tú puedes hacer un procedimiento de cálculo ya de manera automática, ¿no? Ahora utilizar calculadora es permitido. Una computadora con hoja de cálculo no se permite porque por correo electrónico pueden ustedes mandar su resultado a otros, ¿no? Y puede pasárselo, pueden copiar. Pero en el examen ustedes pueden utilizar una calculadora, pues. Cuando yo estoy en el curso de cálculo estructural, mecánica de suelo, los cursos avanzados, ya obviamente ya tienen que trabajar con una calculadora más sofisticada, más, con mayores opciones que puedan programar. Y eso es lo que yo hacía. Todos los métodos yo los programaba. Me llegaba el examen, simplemente decía, este es el problema tal. Utilizo este programita hasta la mitad porque me están pidiendo otra cosa. Ya el resto ya lo calculo a mano. Pero utilizo ya todos los programitas listos para utilizarlo en el examen. Y una época, cuando trabajaba en diseño de ingeniería, prácticamente todas las obras hidráulicas las tenía yo ya programadas en programas o en hoja Excel. Los tenía todos. Y cuando tenía que hacer un diseño ya no tenía que volver a preparar una hoja Excel. Ya lo tenía todo listo. Simplemente ponía mi dato, sacaba mis resultados. Y esos resultados con otra programita que hacía sus gráficos. ¿Ya? Todo preparado. Porque en, en la práctica el diseño no, lo tienes que entregar en 2 días, 3 días como máximo. No hay nada de una semana. Pero tú tienes que tener toda tu información ya lista, ¿ya? Como para preparar, como para resolver los problemas. Entonces, en el examen, ustedes deben de preparar todos esos informes. ¿Ya? Y de paso que al hacer eso ya están estudiando, pues, conocen los procedimientos, no van a tener problemas. Por eso, en el caso de la presa de Tambo, este problema que está acá me gusta mucho, que los estudiantes lo entiendan y yo acá saco problemas. Porque si tú sabes utilizar este programa, para resolver este problema, el resto de problemas prácticos son más sencillos. Y a este problema del Howard Bunker, este problema.
ese problema. Por ejemplo, tienes el embalse acá, la presa, tiene la tubería para la construcción. Para la construcción tienes que desviar el agua del río por otro lado, para que el río esté en condiciones de sequedad y puedas trabajar libremente. Entonces el agua lo pones en, en, una- en un túnel de desvío. ¿Ya? Y ese túnel de desvío lo utilizas como aliviadero o captación de fondo para captar el agua que vas a suministrar aguas abajo. O también lo puedes utilizar como un morning glory, como para un aliviadero para evacuar las descargas de avenidas. En este caso, lo utilizo como una descarga de fondo para suministrar agua. O sea, acá pongo una rejilla en la boca toma de captación y después esta torre lo conecto con el túnel existente del desvío. Y lo conduzco hasta la galería interna dentro del túnel, donde ubico acá mi Howell Bunker, donde bota el agua de que va a presión, en flujo libre. Y descargo por ese túnel el flujo libre, que esto va a un aliviadero y el aliviadero entrega un túnel para que sea derivada para la zona de servicio, la zona de riego. Este tipo de cálculo es muy interesante, es muy práctico. Esto es ingeniería. Esta es la ingeniería que se utiliza en la China, en Rusia, Estados Unidos, en Perú, donde tú quieras. Así se calcula. Ahora sí existen modelos para flujo, ¿no? El Flow 3D, que puedes hacerlo también. Pero los grandes proyectos del mundo se construyen de esta manera, se diseñan de esta manera. Entonces, tú acabas de tener el concepto de que la cota de la superficie libre de agua menos la cota de ¿dónde? 4.398, ¿dónde es? Pero acá ver mis lentes. Para, tengo mi lente para ver cerca. 4.398,88, ¿cuánto es? ¿Dónde es eso? Aquí está. Este es 400 nivel 38. Esta cota. Cota del nivel del agua después del túnel sale en la galería. Esta es la cota de agua. ¿Cuál es la cota acá? N. K 4.398,88. ¿A qué es igual? A la pérdida local en la entrada de la captación. La pérdida longitudinal por el conducto hasta la salida. La pérdida local, ¿dónde? Longitudinal y local en la curvatura. Pérdida local, ¿dónde? En la compuerta Hammond-Burger. O sea, esta cota, para que llegue a esta cota, el agua tiene que sobrepasar las pérdidas de carga de la captación, de la torre, de la curva, de la longitud del túnel y la pérdida local de la válvula Hammond-Burger. Y bota el agua en chorro hasta esta zona. Entonces, ese proceso, esa es la primera etapa. Primero calculo hasta acá, después calculo de acá hasta afuera. En la primera etapa, aquí es igual, esta cota menos esta cota me sale igual a
esta diferencia de cotas, ¿qué me debe salir? Igual a la sumatoria de pérdidas, las pérdidas locales y longitudinales en el flujo, más la pérdida de carga en la Howell-Boom, en la válvula. ¿Ya? Esta ecuación 5,5 es la base, hay que entender, esa es mecánica de fluidos básica. Eso usted ya lo conoce. El problema es que los problemas teóricos ahora ya son problemas prácticos, reales. Y la fórmula de Bernoulli se utiliza de esta manera. Esta cota de la superficie del embalse menos la cota de la superficie de agua después de la válvula. Y cuantificar las pérdidas locales y longitudinales en todo el trayecto desde este punto hasta este punto. Ya, aquí está. Estas pérdidas locales y del túnel longitudinales lo puedo escribir de esta manera. Obviamente esta expresión, ¿qué es la pérdida longitudinal? Cuando veo que el coeficiente de pérdida por velocidad al cuadrado sobre 2G, es pérdida, sumatoria de las pérdidas locales. Bien. ¿Y qué es 1? Es la pérdida local en la captación, ¿no? Entonces, como la velocidad al cuadrado sobre 2G actúa en todos los términos de acá, lo saco un factor común y pongo esta expresión compacta, donde la sumatoria de los coeficientes están dados por la ecuación 5,7, donde y R, ¿qué significa? Aquí está. Coeficiente de pérdida de energía en la rejilla. La rejilla de la captación acá. I, E. Aquí está. Coeficiente de pérdida de energía en la entrada del conducto. Todo esto lo sacamos por tablas. ¿Bien? Por tablas. Y si yo le doy un problema, le tengo que dar esos coeficientes de tablas, se los tengo que poner en el examen. O dárselo previamente para que ustedes lo utilicen en su examen. Después, ¿cuál es el otro término? GCB. ¿Qué es GCB? Aquí está. Coeficiente de pérdida de energía en la curva vertical. ¿En dónde? Acá. La curva vertical. Después, pérdida de energía en dónde? CH. Aquí. Coeficiente de pérdida de energía en la primera curva horizontal. 72 grados. La primera curva. En la primera curva horizontal. Esta es la primera curva de 90 grados. Y por ahí debe haber una curva horizontal, ¿no? De repente acá no se ve, porque este es un corte vertical, pero si es un corte en planta, de repente en planta sí hay una curva. Continuamos. Acá se ve el GTM, que es TM, y otro THB. TM, que es en la transición de la válvula mariposa, antes de la válvula Hagen-Bunker. Por eso ustedes tienen que tener bien claro cuál es el esquema hidráulico de la estructura. Tiene una rejilla de entrada
de captación. Al final tienen una válvula Hauer-Bunger, donde hay pérdida local por la válvula Hauer-Bunger. Pero la válvula Hauer-Bunger es, el caudal es controlado por una válvula mariposa. Y la válvula mariposa tiene su pérdida de energía pues, local. Aquí está. M. Pérdida de energía, válvula mariposa. PHB, válvula Hauer-Bunger. La pérdida en la válvula. Y coeficiente de velocidad a la salida de la cámara de válvulas. Entonces, estos valores de las pérdidas de energía las tenemos que identificar y calcular mediante tablas. A veces quiero saber la característica de las pérdidas locales y longitudinales. Y calculo estos valores. La longitud J, yo voy a saber la longitud del pozo vertical, el túnel longitudinal hasta acá, después esta longitud de acá hasta la salida, etcétera, etcétera. Su radio hidráulico también, su coeficiente excesivo. Y las velocidades, obviamente que lo he calculado. Una vez que tengo estos valores, los sustituyo en esta ecuación 5, 6 y obtengo esta ecuación. Ya con la fórmula de las pérdidas de carga local y longitudinal. Fíjense. Esto ya lo hemos visto. Ustedes lo han visto en ingeniería hidráulica. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Todo te sale en función de las velocidades. ¿Tú qué conoces acá? El caudal. ¿Y qué conoces? Los datos geométricos en el conducto, tus áreas. Pero no conoces la velocidad. La velocidad que es igual, caudal sobre área, ¿o no? Entonces, acá, este BR lo voy a sustituir por qué? BR al cuadrado es caudal al cuadrado sobre AR. Caudal sobre área, ¿o no? BR es caudal sobre área. Ahí está. Y velocidad de entrada, caudal sobre el área de entrada. Este otro valor creo que es la válvula, ¿no? Velocidad al cuadrado. Lo convierte en Q sobre área cuadrada. Aquí está. Y este B también lo calculo sobre Q sobre área cuadrada. Q cuadrado sobre área cuadrada. Y este B que está acá también Q sobre área cuadrada. Y estos valores también hago lo mismo. Caudal sobre área en la válvula mariposa, que yo debo conocerlo, el dato que me tiene que dar la válvula mariposa. Y también a la salida. Factor común, el caudal al cuadrado acá y 2G. Y así todos los valores de velocidad los estoy cambiando por caudal con su correspondiente área. Ahí está. El caudal lo saco como factor común, caudal al cuadrado. Sustituyo los valores del área en cada uno. Y fíjense, lo simplifico y comienzo a sustituir datos que yo tengo como datos de problema. Sé cuál es la longitud de la torre vertical de caída de la captación, la longitud del túnel, lo conozco datos, sumo todo eso. Sé qué características tienen los túneles, cuál es su coeficiente de pérdida. Bueno, sumo acá todos los tramos de túneles, 1.30, 1.50, 7.85, 205.51, etc. La longitud de la válvula, 7.5, la pendiente del túnel, el coeficiente de Manning del túnel, y de acuerdo al Buró Reclamation, ¿no?
En ese libro también existen todos estos valores, sus tablas. Como hay esas tablas, hay esos valores para cada uno. El E radial de la rejilla, ¿no? De la rejilla de entrada de la captación. Calculo 0,992. El factor de la entrada. Y así todos los factores los voy calculando mediante esas tablas especiales. Y finalmente, toda esta ecuación que está acá, teniendo valores, se me convierte en esta ecuacióncita más simple. Q, 6.5 raíz cuadrada de n, 4.398,68, donde el caudal yo lo conozco, o es un dato que yo necesito conocer. Si dentro de esa expresión pongo una válvula mariposa de tal diámetro, 1,80 m, y el otro, y su diámetro de la válvula 1,60 m, esta ecuación anterior se convierte esta ecuación 5,8. Y si tomo otros distintos diámetros diferentes para la válvula, no 1,70, sino 1,50, me sale esta expresión. Y puedo tomar otros valores más y puedo tener las curvas de comportamiento de cada diámetro de la válvula mariposa y diámetro de la válvula Haber-Bunker. Ya. Acá juego también con 1,80 y con diámetro de la válvula 1,40. Acá aumento el diámetro de la válvula de 1,80 a 2 y aumento el diámetro de la válvula 1,80. Y me salen estas ecuaciones. Cada estas ecuaciones son relaciones curvas, ¿no? Son relaciones curvas. Fíjense estas ecuaciones. Y acá obtengo para todos esos datos mis soluciones. La solución de negación para todos estos, ¿no? Y acá tengo la curva de todos los escenarios que he analizado. ¿Entienden? Ya, para válvula mariposa 1,80, para 2, para diámetro de válvula 1,60, 1,50, 1,40. Tengo todos los escenarios. Y acá tengo como dato cuál es la descarga de la válvula Haber-Bunker, el caudal. Y acá cuál es el nivel de agua hasta arriba. En función de cómo varía el nivel del embalse, tengo cómo se compone cada curva. En función también de cuál es el caudal que descarga la Haber-Bunker. 10, 20, 30, 40 metros por segundo. Fíjate, todo mi rango. ¿Para qué? Para seleccionar los diámetros de la válvula mariposa de la Haber-Bunker de acuerdo a los niveles del embalse, porque los niveles del embalse no son constantes, varían. Tengo que saber qué rango de variación tiene los niveles de agua del embalse. ¿Y cuánto de caudal me bota el Haber-Bunker? ¿Cuál es el rango de caudales? Usualmente en la Haber-Bunker de repente te piden 500 litros, medio metro cúbico sobre segundo. Pero yo no voy a poner una Haber-Bunker para 500 litros. ¿Qué pasa si se me abriría un simo la presa, se me raja? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me contesta? Según los protocolos de emergencia, tengo que vaciar el embalse, botar todo el agua. ¿Para qué? Para descargar las cargas actuantes sobre el embalse para que no colapse. Y según la norma, dice, ¿sabe qué pasa eso? Si la presa está rajándose, lo que tiene que hacer es, señores, ustedes vacíen todo el agua. No importa que se pierda, pero salvemos la presa.
Ya, así está bien. Pero botar 30 millones de metros cúbicos, una hora imposible. En 2 días, quizás. En 3 días, quizás. Y si lo boto muy rápido, hay una sobrepresión de poros por desembalse rápido y el talud que está en contacto con el agua se me puede deslizar, puede fallar. Por eso yo no puedo hacer un desembalse rápido, no lo puedo hacer. Es peligroso. Ya han hecho eso y las presas se han caído. Entonces, la norma dice, señor, usted tiene que hacerlo gradualmente. Baje con una velocidad baja ya. Pero descargarlo con la válvula Hauer de 500 litros, ¿cuánto me va a descargarlo? De repente me demoro 2 meses. Ya en 2 meses ya colapsó la presa. Necesito menos tiempo. Por eso la Hauer te ponen 2 válvulas Hauer para emergencia. Para operación, pone la 500, pero no lo pone para 500, sino para que bote 5 o 6 metros cúbicos sobre segundo. Más de 10 veces el caudal de suministro. Para que esa válvula sirva para descargar, vaciar el embalse lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pones una válvula para 5 metros cúbicos sobre segundo cuando sabes que tu caudal máximo de suministro es medio metro cúbico sobre segundo. ¿Por qué lo hace 5 veces tan grande? Es por emergencia, por seguridad. Y no solamente pones una válvula de 5, sino pones otra más adicional en caso que se malogre. ¿Entiendes? Si se malogra una, tienes que la otra que funciona. Y si necesitas, llegas a esa emergencia, ya no botas 5 metros cúbicos sobre segundo, porque tiene ya 2 válvulas de 5 cada una, botas 10 metros cúbicos sobre segundo. Con ese volumen, de ese caudal de vaciado, de repente en 2 días descargas el embalse y salvas la estructura. ¿Ya? Para eso sirve estos cálculos. La aleación que tiene que meter la Hauer-Munger. Porque si no le metes aire, se te ahoga. Y acá está la sección del túnel. Y cómo hay que calcular las velocidades en la sección del túnel. Si fuera rectangular sería fácil, si fuera circular fuera fácil. Pero tiene una sección herradura, abovedada. Más complicada esta sección. Por suerte existen nomogramas que ya te resuelven con curvas las velocidades, las áreas, de acuerdo al nivel del agua. Ya están. Y utilizando esos los cálculos, ¿ya? Y puedes ver cómo es su régimen, cómo es su flujo o régimen de flujo en cada tramo del conducto. Y después, en esa sección, mira, yo mismo construyo con estos datos que he calculado, mi curva, mi número de flujo y mi curva de velocidad en toda la sección, de acuerdo al nivel de agua que está en la sección del túnel. Yo lo conozco con él. Bien, voy tomando un cafecito. ¿Alguna pregunta hasta acá para continuar? Este problema, háganlo a mano, vuelvan a hacer y pues, construyan nuevamente todo. Porque a mí me gusta poner estos problemas siempre.
Porque si ustedes pueden hacerlo, ya se han clasificado ya como ingenieros que pueden hacer cálculos de ingeniería hidráulica. Y eso es lo que yo te exijo. Yo me sentiría tranquilo si ustedes ya pueden hacer, resolver este tipo de problemas. Porque este tipo de problemas no lo resuelve cualquier ingeniero civil. Y que ser ingeniero civil especializado en hidráulica. Entonces, esto manéjenlo bien. Todos los problemas, todos los cálculos hechos dentro de ese expediente, yo los reproduzco en el examen. Porque son problemas reales, no son ejercicios teóricos que ustedes me están pidiendo. ¿Ya? Porque muchas veces en cursos de hidráulica y mecánica ustedes están problemas muy teóricos, que en la realidad nunca se van a dar. Simplemente tiene el propósito de ejercer, de, de exigir que ustedes comprendan el sentido teórico, más no el práctico. Este para afianzar la teoría. Este para afianzar la práctica. ¿Por qué pone dos válvulas Hellenburger? Es por criterio de operación y de seguridad de la presa. Estabilidad, seguridad física de la presa. Y todos esos criterios ya se enseñan cuando se en un curso formal de obras hidráulicas. Mecánica de fluidos, ingeniería hidráulica, curso hidráulico, ingeniería hidráulica es simplemente para afianzar la teoría. Y los cursos de especialidad están orientados a la cuestión práctica, al ejercicio profesional. Entonces, por favor, 10 minutos de descanso, porque quiero tomarme un café y continuamos con todo este problema. ¿Ya? Ya. Sebastián, puedes tomar lista y me mandas ¿cómo se llama? Una foto de la clase. ¿Ya? Una foto de la. Ahí está. Ahí está, tienen que ponerse todos ahí, entonces, ya, y comenzamos 10 minutos. ¿Vas solo o vas con Carlos? Sí, con Carlos, ok, para no, lo que sí, le digo, ¿no? Sí, sí, sería conveniente. Sí, sí, de lo que es una inscripción, no, sí, oye, ahí,
¿Qué está cortando? Yo, escucha, lo que voy a pagar a la ciudad, Sí. eso te es un cheque y te voy a depositar. ¿Cómo? Lo que voy a pagar a la ciudad es un cheque que entra a tu cuenta, lo que yo te estoy devolviendo, que te has pesado, ¿ya? ¿Cómo? 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 La plata que voy a hacer el pago a la ciudad, Sí. ya que son 300, ¿no? Ya. Te hacer un cheque, va a entrar a tu cuenta y de tu ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? la de BBVA. Y Ya. de ahí yo hago los pagos. ¿Ya? Ya. Primero, porque si yo saco y pago, no queda constancia. Ya, ya. ¿Ya? En cambio, así ya queda constancia de que te devuelve. Me estás devolviendo dinero. Lo prestado. ¿Ya? ¿Qué me ha prestado qué? El dinero que tú me has dado, digamos, para gasto de ese Ahí. pago, devolución. Ya. ¿Ya? Por si acaso. Ya, Te está después entrando veo. monto exacto Mm. para hacer las transferencias. Ya. ¿Ya? Ya decía al tuyo ya hacer. ¿Qué? Al tuyo ya hacer. ¿Está dando también? Ya. La orden de crédito está por 20. ¿Cuánto se le pagó? Sí. Coño, dale 5 por lo menos. 5, sí, sí. Bien. ¿Podemos reiniciar las clases? ¿Aló? Reiniciamos clases, por favor. Ya. Ya, después de la salida del túnel hay una rápida. ¿Se acuerdan? Esta rápida. Está por acá está el túnel, sale la rápida. Es la estructura. Posa disipadora, después esto sale a la derecha y se mete a otro túnel existente. Esta es la planta de la rápida. La lista de planta. Aquí, como hay mucha velocidad, se pone una especie de tubería de PVC ranurada al drenaje, para el drenaje, porque acá por toda la superficie puede levantar estructuras. Entonces, pues este drenaje, por acá sale el agua para aguas abajo. En vista de planta vemos acá la presa, el aliviadero, sus dientes de salida, estos dientes de salida, acá, y sus dientes acá en la salida de la poza de padre. El perfil de agua, la superficie después del túnel de salida, tiene esta forma. Ay, discúlpeme. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Lo azul es el perfil de agua que hay que calcular. Su resalto hidráulico y cómo sale el perfil de salida del flujo de la poza disipadora. Ya hemos visto anteriormente que para calcular la superficie libre debemos tener las secciones de control, donde se conoce la altura crítica.
yo sé que acá en la salida se forma la altura crítica. ¿Estamos de acuerdo? Y donde se forma la altura crítica es el dato conocido que yo tengo. Conocí la altura crítica que yo por fórmulas la puedo calcular, ¿no? Entonces, conocí el valor de la altura crítica a una distancia X determinada, puedo calcular esta altura del tirante de agua en este punto. Y si conocí este punto, puedo conocer cierta distancia tirante en este punto. Y así sucesivamente, desde aguas arriba hasta aguas abajo, puedo determinar los perfiles de agua, la superficie libre de agua, de la rápida. ¿Para qué me sirve eso, conocer la superficie libre del agua? Para determinar cuál va a ser la altura del muro que tengo que poner en la rápida, obviamente, ¿no? Y acá en la pose de Ibero, ¿para qué me sirve saber los niveles de agua que te forman ahí? Justamente para saber también las alturas de los muros que tienen que ir en este canal de salida, que tiene que ir por acá, la altura, y acá también, hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto, y recién de acá yo hago una muro hacia arriba, de tal manera que el flujo de agua esté confinado dentro de los muros y no se rebalse. Pero esto sirve para qué? Para definir la altura de los muros. Y a lo otro también está carga las velocidades entre los muros, ¿sirve para qué? Para el cálculo de la supresión, para problemas de posibles cavitaciones que se puedan formar acá y pueda destruir el revestimiento. En la pose disipadora para ver los esfuerzos turbulentos y también para poner el anclaje en la roca de acá, ¿para qué? Porque acá como está lleno de agua existe una fuerza de subpresión que me levanta hacia arriba, una resultante me levanta toda esta losa, me lo levanta por la subpresión. Al levantar pues me puede hacer colapsar mi estructura. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo anclaje de acero de 2 metros de profundidad, empotrada la roca. ¿Para qué? Para que me compense la fuerza de supresión que va hacia arriba. O la fuerza de filtración cuando el agua filtra por acá, para que no fuerza hacia arriba. Es importante. Entonces, volviendo al material ya descrito esto, ya pueden entender esta parte. Bueno, nosotros ya sabemos cuál es la característica del flujo dentro del túnel, baúl. Pero ahora necesito calcular el flujo sobre el aliviadero. Acá tengo un tirante de flujo en un cierto punto menos el tirante de flujo a una distancia delta X hacia adelante, que son alturas de agua. Entonces conocí el caudal, los coeficientes de rugosidad, puedo yo calcular pues las distintas alturas desde arriba, desde el punto donde yo conozco el tirante, que es el tirante crítico, hacia abajo, aguas abajo. Con esta fórmula puedo calcular. Entonces, y acá está la denominación en cada uno de los términos. Esta fórmula. Esto sirve con una hoja de cálculo. Es más fácil. Entonces acá tengo la distancia en la rápida, su cota, su ancho, su altura de flujo, su velocidad en sus distintas distancias y su nivel de agua.
Y acá lo dibujo. Ya me configuró geométricamente el perfil del flujo de agua en el vaso. Y ya completé mi diseño hidráulico. Acuérdense, una obra hidráulica no solamente tiene cálculo hidráulico, ese es un componente. Tiene un cálculo geotécnico y un cálculo estructural de concreto armado. Por eso el diseño de las obras hidráulicas es completo, completo. Si está en zonas altandinas, este concreto hay que hacer su análisis térmico. Cosa que en el Perú no están acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un clima benigno. Verano, 25 grados. Invierno, 15 grados positivos. Una maravilla. Váyanse ustedes a Turquía o a Europa. Verano, 35 grados centígrados. Invierno, menos 20 grados centígrados. Una estructura que ellos tienen que diseñar y construir tiene que ser considerando la variación térmica. No solamente el diseño, sino durante la construcción y la operación de la estructura. Nosotros no tenemos este problema. Por eso en la universidad ustedes nunca le enseñan el análisis térmico del concreto. ¿Por qué? Por suerte no necesita. Pero si usted va a construir una edificación, una estructura, en Europa o en otro país, ahí están fregados. No necesariamente a Europa o otro país, no. Vayan a construir usted en Cerro de Pasco, en Puno, en las alturas de Cusco. Ahí van a ver cómo los ingenieros diseñan y cuando construyen tienen que demoler toda su estructura. ¿Por qué? Porque está rajada. ¿Por qué está rajada? Calor de hidratación, esfuerzos térmicos que no fueron considerados en el diseño. ¿Qué pasó? Eso no me enseñaron en la universidad. Está bien que te enseñe, pero tenemos esos casos de altas variaciones térmicas. Hay que hacer análisis térmico primero, antes del cálculo estructural y antes del cálculo de concreto armado. Por eso, todo lo que ustedes aprendan y lo que esté en la universidad, porque a las finales, su pensum no fue más que una copia del pensum de la Federico Villarreal. Y a Federico Villarreal fue una copia de lo que es el pensum de la Universidad de Ingeniería. Entonces, lo que ustedes deben saber, tener claro, que esos pensum tienen sus limitaciones. Hace 50 años no había técnica para el cálculo de análisis térmico. No había métodos para análisis dinámico o cargas sísmicas. No había computadora, no había software potente como hay ahora. Antes se tenía que hacer todo a mano. Fue un gran error. Ahora no. Tenemos bastantes herramientas. Por eso te dice, señor, quiero construir un edificio de 5 pisos. ¿En dónde? En Mazamari, Puno. Ah, pues, no se tiren a la piscina sin tener claro que hay un colchón de agua. Si no se van a partir la cabeza. Y todavía se tienen clavada. Peor todavía.
Tienen que ser prudentes. Condiciones térmicas en ese lugar. Incluso, dice, bueno, voy a bombear el cemento hasta el tercer piso, cuarto piso. Ahí ya, te presenta una cosa. Tu bomba en Lima sí te lleva 3 pisos, 5 pisos, 10 pisos. En ese lugar a 4.300 metros sobre el mar, la bomba baja su rendimiento. Ya no necesitas una bomba, de repente necesitas 3 bombas o más potencia la bomba que has colgado. O sea, las condiciones climatológicas de altitud son fundamentales de las obras hidráulicas. Y muchas veces me han contratado a mí en las mineras, ¿no? Para reajustar los diseños que se han hecho. Contrataron una empresa muy buena acá en Lima, pero cuando comenzaron a hacer la estructura de concreto masivo, resulta que se fisuró todo y tuvieron que demolerlo. Me contratan a mí para reformular el expediente técnico y establecer el procedimiento constructivo. Y como yo soy hidráulico, conozco mecánica de suelos, estructuras y hago análisis térmico, bueno, para mí es más fácil reformularlo. Porque hay muy buenos software para análisis térmico de estructura de concreto. Hay muy buenos. Lo que pasa es que acá son desconocidos los software porque acá no lo usan, pues. No se usa en Lima, no se usa en todo el Perú. Nada más de eso. Hay que tener mucho cuidado. Diseño hidráulico de la poza disipadora es importante. H1 y H2 son las alturas conjugadas del resalto hidráulico. Por ingeniería hidráulica, el curso que llevaron, ahí tienen la fórmula cómo calcular la longitud del resalto hidráulico. Asimismo, de acuerdo al número cruz, sabe qué tipo de poza puedes agarrar para disipar esa energía. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. De acuerdo al número cruz. Eso está bien establecido en las normas. ¿Aló? ¿Sí? Y acá justamente está cuál es la pendiente, cálculo de la pendiente canal de salida de la poza disipadora. Con la longitud de la poza, de la transición de la poza disipadora. La transición de la poza disipadora hacia la transición del túnel, del canal que va a conducir el agua hacia el túnel existente. Ancho en el canal de salida, no, en el canal que conduce el agua hacia el túnel, menos canal de salida de la poza disipadora. Sobre 2 sobre tangente de alfa medio. Alfa medio tiene que ser menor que 10 grados. Si es más ancho, no es bueno, hay mucha pérdida de energía, porque hay desprendimiento de capa límite de las paredes. Menor de 10 grados, sí, el flujo va pegado a la pared y no se forman vórtices por desprendimiento de la capa límite. Es el concepto básico de mecánica de fluidos de hidráulica. Aquí está el canal de salida y el canal que va hacia el túnel. Esta es la transición. Después viene el análisis estructural. Y el análisis estructural muy similar
al cálculo concreto armado. Pero con la diferencia que en toda obra hidráulica, estructura de concreto que tenga contacto con el agua, el concreto a utilizar es 280. Es prohibido utilizar concreto 210, 245. Tiene que estar 280. ¿Por qué? Porque una edificación te permite agrietamientos más grandes. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. Una estructura de concreto en contacto con el agua, las aberturas deben ser menores, deben ser mínimas, hay un rango permisible, porque si no el agua penetra entre las fisuras y comienza a dañar el interior del concreto. Y si tiene acero refuerzo, comienza a oxidar el acero. Por eso se utiliza concreto 280 y el ancho de agrietamiento permisible son muy pequeños, muy pequeños. Menores hasta de 1 milímetro. Vertedero en esencias, hay otro. Cuando hay una avenida demasiada, esta cota del vertedero es el NAMO, la altura del NAMO. ¿Qué es el NAMO? Es el nivel normal de agua en un embalse. Si viene una avenida, sube el nivel del agua. Y por el vertedero, ese nivel de agua se desborda. Este canal de acá de evacuación conduce el agua hacia el río o para redireccionarlo y que se vaya al río. Este es un vertedero lateral. Usualmente es un perfil Krieger de concreto masivo. De acuerdo al tirante aguas abajo del canal, por favor, un salto hidráulico. Que puede ser alejado o ahogado. El ahogado disipa menos energía. El más óptimo cuando al final de la liberó reforma el salto hidráulico. Es el más óptimo. Y disipa eficientemente la energía. En los otros casos, alejado y ahogado, te baja la capacidad de disipación de energía. No es conveniente. De acuerdo a la altura del agua sobre el vertedero, con esta curva de calibración, yo puedo obtener acá el caudal que puedo descargar por el vertedero. Cuanto mayor altura sea esto, más caudal se descarga de agua abajo. Y aquí está el procedimiento claro, de manera detallada. Esta ecuación que está acá es la forma del perfil Krieger. Esta es la ecuación de este perfil Krieger. Este perfil hace que la lámina agua siempre esté pegada a la superficie, que no haya vacíos, porque si hay vacíos ocurre cavitación. No es eficiente la descarga.
puede haber esta ecuación, hay distintos tipos de ecuaciones para empalmes hidráulicos. Esta es la coordenada de la curva del vertedero, del perfil geométrico del vertedero. Y bueno, estos son los tirantes conjugados y la pendiente canal de salida. Este es el túnel hidráulico de salida, el túnel existente. Entonces, con ese canal existente tiene esta sección caprichosa del túnel 4. La zona de la salida tiene otra configuración un poquito irregular, no convencional. Y acá vemos paisitas de altura, cuál es el caudal gigante. Y aquí vemos curva de caudal. Para distintas tirantes de agua en el túnel. Para distintos caudales, distintos números de Manning, del revestimiento del túnel, y de acuerdo a la pendiente del túnel, vamos a saber cuál es el caudal que está discurriendo, pues, el túnel para una altura dada. Ya. Entonces, este ya es cálculo de canales que ustedes ven, es muy básico. Con el GRAS, más que suficiente. Aquí hay cómo se diseña un partidor. Con el GRAS, software libre, es tan potente que sí te lo puede diseñar en 2D. Entonces, ese GRAS es necesario que se lo maneje. Es sencillo de manejar. Pero no crean que porque manejan el GRAS ya son modeladores hidráulicos. Falso, falso. Un modelador hidráulico son palabras mayores. O sea, un modelador te puede construir un modelo hidráulico de cero. La diferencia entre un modelador y un ingeniero que opera un software es como un chofer de carro. El chofer de carro te maneja el carro porque es taxista, pero nunca va a ser un diseñador y constructor de carros. Un chofer muy distinto que un diseñador y constructor de automóviles. Porque el diseñador y constructor de automóviles te lo diseña y te construye el automóvil de cero. El chofer de un carro que hace simplemente lo maneja. No tiene capacidad de diseñarlo ni capacidad de construirlo. Un modelador hidráulico no solamente es un operador de un software, es un chofer, es un profesional que te puede diseñar un modelo matemático, un modelo numérico, de cero, y te puede hacer todas las simulaciones de escenario que tú desees.
Esa es la diferencia. La idea es que todos los ingenieros de la San Marcos salgan con capacidad de hacer modelos matemáticos, puedan diseñar y construirlos. Porque muchos de los problemas de la ingeniería hidráulica y geotécnica en dinámica estructural, no hay software existente para resolver esos problemas. Hay que hacer un diseño propio, específico para ese problema. Por eso el ingeniero tiene que tener capacidad de hacer un modelo, puede elaborar y construir modelos. Es ya un ingeniero de élite. Bien, hasta aquí quedamos. Con GRAS. Si quiero reproduce, pero no va a venir en el examen eso. Pero sí quisiera que ustedes, todos los materiales que les damos, lo lean bien. Porque va a haber una parte que ustedes van a recibir 10 preguntas y esas 10 preguntas las van a resolver inmediatamente. Las van a resolver. Después ya viene la práctica, el problema de resolución de problemas. El primero para verificar que han leído todos los documentos y han comprendido bien los problemas para saber que están en capacidad de poder resolver problemas similares. Ya. Sebastián, me mandaste la foto de la clase. Ya. Mándamelo antes de las 4, pues, ya para poder. Ya. ¿Hay alguna pregunta más? Quedamos en lo siguiente. Avance en tu proyecto de curso con Marcelo. La siguiente semana, si hay examen, a buena hora. Pero yo, siendo realista, no creo que la siguiente semana termine. Porque lamentablemente, en el problema de San Marcos, se han entrometido pues la mafia del Congreso. A ese nivel estamos llegando, ¿no? Sacando leyes con nombre propio. Así han dañado a una fiscal, ya sabes. Y ahorita de manera irregular están sacando